Saludo. A continuación les presentaré la ponencia Ecuaciones de estimación de costos de diseño hidráulico en urbanismo y edificaciones, realizada por los autores Lina Gabriela Guerrero Berger, Carlos Alexis Bonilla Granados y quien les habla, Liceya Jaira Vaca Caicedo. Primero comenzaremos a entender el por qué y cómo se desarrolla esta investigación. Muchos investigadores a nivel nacional e internacional han estudiado el comportamiento de los costos con el objeto de obtener ecuaciones que lo describan de una manera acertada, y en el que garantizar el óptimo costo de los diseños hidráulicos en el sector público y privado beneficiará a una gran cantidad de ingenieros civiles en sus proyectos de infraestructura. Es por ello que se propone la implementación de una metodología que permita obtener ecuaciones con las que se puedan estimar el costo de un diseño hidráulico mediante el análisis de información presupuestal de proyectos viabilizados y ejecutados por entidades públicas y privadas. El objetivo de esta investigación es resolver las diferentes situaciones que surgen al no tener una ecuación para el costo de un diseño hidráulico. Encontramos diferentes situaciones que abarcan a la problemática de la investigación, como es poder determinar las diferentes variables para poder establecer el costo del diseño hidráulico, haber establecido un criterio al momento de estimar el costo para la realización de un diseño, donde el método más utilizado es por el área construida, en el que surgen desacuerdos entre diseñadores y clientes, y donde el método de empírico conlleva costos que no va acorde al diseño. Principal es el determinar ecuaciones de estimación de costos de diseño hidráulico que puedan ser implementadas en proyectos de urbanismo y edificaciones. Para ello, debemos realizar ciertos objetivos específicos, los cuales son: el primero, consultar referentes teóricos legales que den respuesta al objeto de estudio con el fin de observar el conjunto de variables que inciden en el costo de diseñar redes hidráulicas. El segundo, recolectar información de las variables en proyectos hidráulicos obtenidos de diferentes ingenieros y empresas del norte de Santander en los últimos 5 años, es decir, desde el 2017 hasta el 2021. Tercero, analizar estadísticamente las variables de los proyectos hidráulicos mediante la comparación de gráficas de cada dato obtenido, formular una serie de ecuaciones por medio de análisis estadísticos que identifiquen variables como área, número de viviendas o apartamentos y longitud de tuberías en distintas tipologías de proyectos. Y por último, evaluar las ecuaciones metodológicas formuladas por medio de un análisis comparativo con proyectos hidráulicos existentes para verificar su eficacia. En nuestro estado del arte presentamos las investigaciones más relevantes para nuestros proyectos, las cuales fueron: Néstor Tous en el 2013 con la investigación Estructura de costos en sistemas de alcantarillado; Carlos Peinado en el 2016 con ecuaciones de costo para el diseño optimizado de redes de agua potable y alcantarillado; Jorge Kindeland con la metodología con enfoque a procesos para la implementación de sistemas de costos en las empresas de acueducto en Cuba; Bach Palomino en el 2018 con la determinación de función de costos en sistemas de agua potable y alcantarillado; y Brian Edgas en el 2020 con la determinación de la ecuación de costos para optimizar el diseño de sistemas de alcantarillado en el Cantón Santa Rosa. Estas nos aportaron conocimiento en la metodología y en las variables a utilizar en su investigación, cada una con un enfoque diferente. La metodología que utilizamos en la investigación fue la siguiente. Primero, se realizó la consultoría de los referentes teóricos y legales. Segundo, se recolectó los proyectos hidráulicos realizados en el departamento de Norte de Santander en los respectivos años. Tercero, se analizaron estadísticamente las variables de los proyectos hidráulicos y se realizó las gráficas estadísticas para la comparación de cada variable de estudio. Estas dos realizadas mediante el software de programación R. Luego se procedió a formular ecuaciones según las variables de estudio, se evaluó las ecuaciones formuladas mediante un análisis comparativo y se verificó la eficacia de las ecuaciones mediante el análisis de resultados. Se preguntarán qué es el software R. Este software es un lenguaje y entorno de programación que permite ejecutar factores numéricos, análisis estadísticos y gráficos. Se preguntarán por qué la elección del software R. Mediante esta tabla comparativa de los diferentes software estadísticos existentes, podemos notar que el software R es el único que es totalmente gratuito, tiene un código libre, posee unas librerías especializadas y su soporte es totalmente gratuito. En el desarrollo del proyecto, una vez recolectados los planos de los diseños hidráulicos de constructoras del municipio de Norte de Santander con su debido costo, se obtienen de ellos la información que definirá las variables explicativas estudiadas. Es decir, luego de realizar la clasificación de los proyectos por residencia unifamiliar, residencia multifamiliar y otros, se definieron las variables explicativas, las cuales fueron área, longitud de tubería y número de viviendas. Mediante estas gráficas podemos notar la distribución del muestreo según su tipología. Es decir, en residencia unifamiliar se obtuvieron 24 proyectos de conjunto de viviendas y 16 de vivienda. En residencia multifamiliar se obtuvieron 28 conjuntos de edificios y 12 de edificio. Y otros proyectos se obtuvieron un total de 40 proyectos. En la organización de los datos se procede a realizar el análisis mediante el software R, empleando distintos modelos funcionales con el fin de evaluar el que mejor se ajuste y tenga mayor significancia estadística. El software R permite emplear los modelos de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple, el cual permite evaluar distintas variables en un solo modelo. A continuación explicaré de manera breve y significativa
cómo se realizó la programación en el software R. En este caso, explicaré de la clasificación residencia unifamiliar vivienda en la variable explicativa área del modelo lineal. Tenemos en cuenta de que se realizaron 6 modelos de regresión lineal simple, los cuales son el modelo lineal, el potencial, el exponencial, el logarítmico, el recíproco y el polinómico, añadiendo el de regresión lineal múltiple. Primero se realiza la importación de los datos que se encuentran en el archivo. Luego se dibuja el gráfico de dispersión para tener una aproximación al modelo funcional. Luego de obtener la gráfica de dispersión, se construye el modelo de regresión utilizando la función LM. En esta encontraremos la significancia estadística que tienen las variables, el ajuste R cuadrado, el p-valor y los valores que serán parte de la ecuación a realizar. Estas están representadas por la línea azul. Luego procedemos a realizar el modelo de regresión estimado por el modelo lineal. Luego de realizar la ecuación, se realiza la tabla de análisis de variable que confirma la significancia global del modelo de regresión al analizar las sumas de cuadrados y el p-valor. Al realizar el ANOVA del modelo, podemos obtener el error estándar de la ecuación, es decir, el valor que tenemos subrayado en amarillo. Luego se verifican los supuestos del modelo mediante el análisis de los residuales. Primero, los residuales siguen la distribución normal y su media es cero. La normalidad se comprueba mediante la prueba Shapiro-Wilks debido a que la muestra es pequeña. Se considera pequeña cuando es igual o menor a 50 datos. Luego de realizar el modelo Shapiro, podemos obtener un p-valor del cual, teniendo en cuenta, no se rechaza la hipótesis nula de normalidad, es decir, debe ser mayor al 5%. Luego se procede a realizar la media de los residuales, la cual se obtiene y el resultado indica que su media es cero. Y por último, la variable de los residuales es constante. Se verifica graficando los valores residuales y los ajustados. Los valores ajustados se obtienen de la siguiente instrucción, en la que por último se grafican los residuales por el modelo lineal. Para realizar la programación, se obtienen diferentes resultados de los modelos funcionales empleados de la variable explicativa área. De esta manera se hace una comparación y se elige la ecuación que presenta una mayor significancia estadística. Para esto se tiene en cuenta el coeficiente de determinación R y el p-valor. El primero indica la bondad de ajuste del modelo de regresión en el cual el resultado debe aproximarse a 1 para un ajuste estadístico. Y el segundo indica la significancia del modelo, el cual es aplicable cuando el resultado es menor al 5%. Al analizar todos los modelos funcionales aplicados, clasificación área, podemos notar que el modelo funcional que más se adaptó a los valores fue el potencial, debido a que el R cuadrado es el mayor de todos los modelos, el p-valor es el menor, el más cercano a cero, y tiene un estándar menor que en comparación a los demás. Realizamos este tipo de análisis en cada uno de los resultados de cada clasificación y variable explicativa y obtenemos en cada una ecuación final. Lo mismo lo hacemos para residencia unifamiliar, conjunto de viviendas, variable área, conjunto de viviendas, variable longitud de tubería, conjunto de viviendas, número de viviendas, conjunto de viviendas y regresión lineal. En este caso se realizó la regresión lineal múltiple debido a que quisimos hacer un análisis comparativo entre las variables que fueron estudiadas de manera independiente y las variables y la ecuación que se analizó de manera conjunta. En este caso pudimos notar de que las variables explicativas son más significativas estadísticamente cuando se analizan de manera individual que de manera conjunta. Luego procedimos en residencia multifamiliar, edificio, en la variable área. Luego en conjunto de edificios, la variable área. Conjunto de edificios, variable longitud de tubería. Conjunto de edificios, número de apartamentos. Y en regresión lineal múltiple, donde se analizó las tres variables de manera conjunta. También obtuvimos el mismo resultado, la cual las variables explicativas que se analizaron de manera individual tuvieron mejor significancia estadística de manera individual que de manera conjunta. Luego se realizó otros proyectos con la variable área. Luego procedemos a realizar un cuadro resumen de las ecuaciones seleccionadas en la clasificación residencia unifamiliar, para así luego hacer un análisis comparativo entre el costo real con el costo de la ecuación. Un ejemplo claro es la clasificación viviendas de la variable área, el cual se realizó una gráfica comparativa y un cuadro comparativo de estos dos valores. Podemos mirar de manera rápida el proyecto de Acacios, donde el costo real fue de 700 y el costo obtenido por la ecuación fue de 772.514.
Asimismo, realizamos la comparación en cada una de las variables, en conjunto de vivienda, variable área, en conjunto de vivienda, longitud de tubería, en conjunto de vivienda, número de viviendas, y procedemos a realizar lo mismo para la clasificación multifamiliar. Realizamos un cuadro resumen de las ecuaciones seleccionadas para realizar el análisis comparativo de los costos. Para edificios de la variable área, en conjunto de edificios para la variable área, conjunto de edificios para la variable longitud de tubería, conjunto de edificios para el número de apartamentos. Con otros proyectos se tuvo un análisis diferente, debido a que todos los modelos funcionales aplicados en la clasificación otros proyectos, se observa que los coeficientes de determinación R cuadrado son bastante bajos, llegando a ser el más alto el del modelo potencial con el valor de 0.1987, un valor que es muy distante a 1. Y luego al realizar la prueba Shapiro, que plantea que la hipótesis nula de una muestra proviene de una distribución normal, al tener un nivel de significancia mayor a 0.05, se observa que el p-valor obtenido en el modelo funcional es de 2.296 por 10 a la menos 7, es decir, siendo menor al 5% requerido, lo cual indica que los residuales no cumplen con la distribución normal. Para hacer un análisis diferente, es decir, con modelos como mínimos cuadrados ponderados, variancias y errores estándar consistentes con heterocedasticidad de White o supuestos razonables sobre el patrón de heterocedasticidad. De igual manera, se realizó el análisis de la comparación del costo real con el costo de la ecuación. Las conclusiones. El estado del arte consta de 9 referentes teóricos internacionales y 6 teóricos nacionales, dentro de los cuales ningún autor da respuesta a la problemática planteada en la investigación. Sin embargo, autores como Néstor Tous con el proyecto Estructura de Costas en Sistemas de Alcantarillado y Carlos Peinado con el proyecto Ecuaciones de Costos para el Diseño Optimizado de Redes de Agua Potable y Alcantarillado se asemejan a la búsqueda de ecuaciones, sin embargo, las emplean en el costo de construcción de acueductos y alcantarillados. También se recolectan un total de 120 proyectos de diseños hidráulicos, 40 en residencias unifamiliares, 40 en multifamiliares y 40 en otros proyectos. Estos suministrados por empresas consultoras especializadas en Cúcuta como Hidraforsis, Satar Ingeniería, CABG Ingeniería y el consultor Iván Hernando Ramírez Mendoza. También, de acuerdo a los modelos funcionales seleccionados para obtener un mayor alcance estadístico, se logró observar en las categorías residencia unifamiliar y residencia multifamiliar que las variables explicativas estudiadas de forma independiente para conjunto de vivienda y conjunto de edificios son más consistentes que al analizarlas conjuntamente en el modelo de regresión múltiple. También obtuvimos que dentro del análisis realizado de manera independiente de las variables de estudio se obtuvo mayor significancia estadística en la categoría de residencia unifamiliar con la variable número de viviendas. Sin embargo, para la categoría de residencia multifamiliar se obtuvo mayor significancia estadística la variable longitud de tubería. En el análisis estadístico efectuado en todos los modelos funcionales seleccionados muestra que el error estándar de regresión obtenida es muy insignificante, es decir, se considera que la metodología construida es satisfactoria y aplicable para el alcance establecido. Durante el análisis estadístico por medio del software R, se pudo analizar que algunas variables no tenían mayor alcance en el coeficiente de determinación de R cuadrado, es decir, su valor no era próximo a 1. Sin embargo, esto no significa que se deba sobrevaluar la medida de R cuadrado, en el sentido de creer que mientras más alto sea, mejor será el modelo. En la evaluación de las ecuaciones permite observar que los costos reales versus los costos estimados con la ecuación tienden a parecerse, lo cual muestra que el modelo es bastante aceptable y que existe relación entre ellos. Aquellos obtenidos con la ecuación que son mayores al costo real indica que el proyecto podría tener mayor precio. Del mismo modo, aquellos costos obtenidos con la ecuación que son menores al costo real indica que el proyecto debía ser de menor precio. A continuación, les mostraré las ecuaciones metodológicas formuladas, seleccionadas y evaluadas que se recomiendan en el presente proyecto. Y por último, recomendaciones. La primera es que la categoría de otros proyectos se recomienda que para los modelos funcionales puedan tener mayor significación estadística, se debe tener en cuenta la clasificación tipológica de los proyectos. A su vez, si se desea continuar con la misma base de datos, se recomienda realizar las medidas correctivas para solucionar el problema de heterocedisticidad del modelo estadístico. Segundo, los proyectos hidráulicos recolectados fueron únicamente del Departamento Norte de Santander. Sin embargo, para una base de datos con mayor trascendencia a nivel nacional, se recomienda usar proyectos de todos los departamentos de Colombia y ampliar la muestra de estudio. Y tercero, debido a que el proyecto investigativo se elaboró con una base de datos de proyectos hidráulicos compuestos de años del 2017 al 2021, se recomienda utilizar el IPC, Índice de Precios del Consumidor, con el fin de mantener la vigencia de las ecuaciones propuestas. De aquí un breve ejemplo de cómo se realizaría la modificación con el IPC. Aquí un ejemplo de la ecuación 2, en el que se utiliza la ecuación y se multiplica por el índice de precios del consumidor. Gracias por su atención.